¿Alguna vez has sentido que gran parte de lo que se dice sobre las mujeres está teñido de extremos? ¿O son idealizadas como ángeles de pureza, dulzura y virtud incuestionable, o son criticadas con amargura desde la incomprensión y el resentimiento? Rara vez se les mira con ojos sinceros, humanos, complejos. Vivimos en una sociedad que ha preferido el mito a la verdad, la imagen a la sustancia, el consuelo de la fantasía a la crudeza de la realidad. Pero ¿qué pasaría si decidiéramos mirar más allá de las máscaras? ¿Qué descubriríamos si tuviéramos el coraje de ver sin adornos? Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más provocadores de la historia, se atrevió a hacerlo. No escribió para agradar ni para condenar. Escribió para comprender. Para mostrar que detrás de lo que llamamos amor muchas veces se esconde miedo, detrás de la moralidad, estrategia y detrás de la dulzura, fuerza. Su mirada no fue de odio ni de adoración, sino de una lucidez casi dolorosa. Y es precisamente esa claridad la que puede resultar más útil hoy, en un mundo donde las relaciones humanas parecen naufragar entre falsas promesas, egos heridos y roles heredados. Antes de revelar estos poderosos secretos, quiero saber si realmente estás preparado. Deja un comentario diciendo, estoy listo. No subestimes el poder de escribirlo, porque cuando lo haces, le envías un mensaje claro a tu mente de que estás comprometido con este conocimiento. Vamos allá. 1. Nietzsche y la negación de la ilusión. Hablar de Friedrich Nietzsche es hablar de alguien que no temía incomodar. Su filosofía no fue diseñada para tranquilizar almas, sino para sacudir conciencias. En un tiempo donde las mujeres eran vistas como figuras decorativas o guardianas morales del hogar, Nietzsche no se sumó ni al aplauso ciego ni al desprecio fácil. Eligió mirar más allá del decorado cultural, penetrar la superficie y preguntarse, ¿quién es realmente la mujer, más allá de lo que se espera de ella? Para él, la relación entre hombres y mujeres no podía entenderse desde la igualdad romántica que proclamaban los poetas, ni desde el desprecio funcional que promovían ciertos sectores patriarcales. En lugar de idealizar o reducir, Nietzsche prefirió desvelar. Rechazó las imágenes estereotipadas que presentaban a la mujer como moralmente superior, siempre delicada, tierna y espiritual. Según él, esa imagen no era más que una construcción cultural, una máscara que servía tanto para dominar como para rendirse ante ella. Nietzsche sostenía que, en muchos casos, lo que los hombres amaban no era a la mujer real, con sus matices, contradicciones y pulsiones, sino a una imagen fabricada por sus propias inseguridades y necesidades emocionales. A esto lo llamó idealización romántica, un autoengaño peligroso que transforma a la mujer en símbolo de redención o de belleza celestial, negándole su humanidad compleja. Esa fantasía, según Nietzsche, no nacía del respeto, sino del miedo. Del miedo a enfrentarse a un ser autónomo, intuitivo, emocionalmente libre. Por eso, los hombres, en lugar de aceptar la naturaleza estratégica e instintiva de la mujer, preferían disfrazarla de virtud, convertirla en musa, en ángel, en salvadora. Y en ese proceso, sin darse cuenta, le arrebataban su profundidad. Lo que Nietzsche planteaba no era una teoría misógina ni cínica. Al contrario, su mirada proponía una forma radical de respeto, mirar a la mujer como un ser de poder propio, no como proyección de las inseguridades masculinas. En una época donde las mujeres eran silenciadas o glorificadas desde la distancia, Nietzsche las observó como protagonistas silenciosas de la historia, portadoras de una inteligencia emocional refinada, capaces de sobrevivir y adaptarse a sistemas que no las favorecían. Para él, la verdadera injusticia no era que las mujeres fueran débiles, sino que se les negara la posibilidad de ser fuertes de otra manera.
no con armas ni discursos imponentes, sino con intuición, seducción, percepción simbólica. Nietzsche comprendió que muchas mujeres habían convertido la aparente vulnerabilidad en una herramienta de influencia. No porque fueran manipuladoras por naturaleza, sino porque no tenían otra opción. Y aquí reside una de sus intuiciones más provocadoras: la mujer, decía, domina el arte de influir sin imponerse. No porque sea sumisa, sino porque aprendió a ser estratégica. En su entorno no podía gritar, pero sí podía susurrar de forma que su voz resonara más allá de los muros del poder oficial. Para Nietzsche, eso no era debilidad, sino una genialidad silenciosa. Esta capacidad de las mujeres para operar desde lo simbólico, desde lo emocional, lo relacional, fue interpretada por él no como una deficiencia, sino como una forma distinta y muchas veces más eficaz de ejercer el poder. Nietzsche no veía esto con cinismo, sino con admiración inquieta. Sabía que lo invisible, cuando es dominado con maestría, puede mover el mundo más que lo evidente. En última instancia, Nietzsche no intentó explicar a las mujeres ni reducirlas a una fórmula. Solo quiso sacudir el velo de ilusiones que los hombres y la sociedad entera habían construido sobre ellas. Porque en esa niebla de idealización se perdía algo esencial: la posibilidad de una relación auténtica, no basada en ficciones, sino en el reconocimiento mutuo de dos naturalezas complejas y poderosas. 2. La ilusión romántica y el autoengaño masculino. Pocas ideas resultan tan reconfortantes como la del amor romántico. Es un ideal que hemos absorbido desde la infancia: canciones, novelas, películas, religiones e incluso la educación sentimental giran en torno a la imagen de un amor puro, destinado, trascendental. Y en el centro de esa narrativa, la figura femenina suele ocupar un lugar sagrado: musa, salvadora, ángel redentor. Sin embargo, para Nietzsche, ese romanticismo no era una celebración de la mujer, sino un disfraz que los hombres se ponían para protegerse de algo que temían profundamente: la verdad. Según él, los hombres no aman a las mujeres tal como son, sino como las imaginan. En esa imaginación, la mujer se convierte en símbolo de todo lo que el hombre anhela y no puede sostener por sí mismo: ternura, pureza, estabilidad emocional, sentido. No la ven como un ser real, complejo y contradictorio, sino como un personaje que responde a sus propias carencias no resueltas. En otras palabras, no la aman, se aferran a una proyección. Este tipo de idealización romántica puede parecer noble a primera vista. ¿Qué hay de malo en admirar, en embellecer, en soñar? Pero Nietzsche advierte: cuando el amor se construye sobre una imagen y no sobre una realidad, el riesgo de la traición emocional es inevitable. No porque la otra persona nos haya fallado, sino porque nunca fue como la imaginamos. Aquí nace una de las tragedias silenciosas de muchas relaciones: el momento en que la ilusión comienza a desmoronarse. Cuando el hombre descubre que esa mujer perfecta, dulce, incondicional también tiene rabia, contradicciones, deseos propios, historia emocional. Y en vez de celebrar esa humanidad, muchos se sienten defraudados. ¿Por qué? Porque habían invertido su necesidad de seguridad en una fantasía. Nietzsche llamaba a esto autoengaño emocional. Un mecanismo que impide ver con claridad, que transforma el amor en una especie de espejismo. Y lo más peligroso es que no solo distorsiona la visión que se tiene del otro, sino que limita profundamente la posibilidad de una conexión auténtica. Cuando el amor se basa en la ilusión, no hay espacio para el crecimiento, solo para la decepción. Para el filósofo, este fenómeno no es exclusivo del amor hacia las mujeres, pero en ella se manifiesta de forma especialmente intensa.
porque durante siglos han sido elevadas a símbolos en lugar de ser tratadas como personas. La mujer fue la virgen, la madre, la diosa, la mártir. Y cada uno de esos roles encierra una trampa, exige a la mujer que renuncie a su complejidad para encajar en una idea que no le pertenece. Nietzsche no culpaba a las mujeres por eso. De hecho, las veía como víctimas y a la vez estrategas dentro de ese juego de apariencias. La crítica, en realidad, iba dirigida al sujeto masculino incapaz de sostener la verdad, que proyecta sobre la mujer todo lo que no sabe manejar dentro de sí mismo. Su ternura no es apertura, es defensa. Su idealización no es amor, es evasión. Y en este punto su pensamiento se vuelve profundamente actual. ¿Cuántos hombres, incluso hoy, aún no saben amar sin controlar? ¿Cuántos solo se sienten seguros cuando la mujer encaja en sus esquemas de belleza, comportamiento o dependencia? ¿Y cuántos se derrumban cuando la mujer deja de ser una musa para convertirse en sujeto autónomo? Nietzsche sabía que mirar de frente a la realidad femenina exige valentía. Exige dejar atrás los cuentos de hadas y con ellos una parte del ego masculino que se alimenta de sentirse necesario, salvador, protector. Exige renunciar al papel del caballero para convertirse en compañero. Y eso, para muchos hombres, sigue siendo una amenaza. Sin embargo, el filósofo no era pesimista. No creía que todos estuvieran condenados al autoengaño. Solo afirmaba que el verdadero amor empieza cuando termina la fantasía. Cuando el hombre ya no necesita que la mujer cumpla su guión, ni que represente una virtud imposible. Cuando puede mirarla como un igual, con todo lo que eso implica, fortaleza, vulnerabilidad, poder, contradicción. Esta visión puede incomodar, pero también libera. Porque en lugar de exigirle a la mujer que represente lo que el hombre no ha resuelto en sí mismo, invita a ambos a verse desde la verdad. Y en esa verdad, cruda, sí, pero también profundamente humana, es donde puede comenzar el verdadero encuentro. 3. El miedo a la mujer real. Cuando la fantasía se rompe, aparece la verdad. Y la verdad, muchas veces, no es cómoda. En el terreno del amor, esa ruptura suele sentirse como una traición. Pero no es la mujer quien ha traicionado, es la ilusión la que ha dejado de sostenerse. Es el momento en que el hombre se encuentra, por fin, con una mujer real, y no con la imagen idealizada que había construido para proteger su ego. Friedrich Nietzsche, con su mirada provocadora pero lúcida, intuía este fenómeno con profundidad. Según él, los hombres no temen a las mujeres por lo que hacen, sino por lo que representan cuando dejan de jugar el papel asignado. Una mujer emocionalmente libre, sexualmente autónoma, consciente de su valor y sin necesidad de ser salvada, no encaja en el guión romántico tradicional. Esa mujer ya no depende, no idolatra, no se somete, y eso, para muchos, es aterrador. La razón de ese miedo no es evidente a primera vista. No se expresa como miedo directo, sino como desconcierto, rabia, crítica o incluso desprecio. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo es una crisis de identidad masculina. El hombre, criado durante generaciones para sentirse fuerte a través de su rol protector, se siente desnudo ante una mujer que no necesita ser protegida. Ya no sabe cómo posicionarse. Ya no se siente imprescindible. Nietzsche no lo decía para atacar al hombre, sino para invitarlo a un acto de honestidad interior. El miedo no es un pecado, pero sí un espejo. En lugar de rechazar a la mujer real por no ser como se esperaba, el filósofo propone mirar hacia adentro, qué parte de nosotros se siente amenazada por su libertad. ¿Qué heridas se activan cuando ella ya no necesita nuestra validación? ¿Qué fragilidad se esconde tras la necesidad de control?
La mujer real no es perfecta, ni sumisa, ni eternamente comprensiva. Es cambiante, intuitiva, compleja. Tiene sus propias heridas, sus propias luces y sombras. Y si el hombre no está preparado para encontrarla como es, sin filtros ni idealizaciones, entonces su relación no será con ella, sino con su propia proyección. Y esa proyección, como todas las mentiras, acaba por colapsar. Aquí es donde aparece una verdad dura, pero necesaria. El resentimiento masculino muchas veces nace del duelo por una fantasía perdida. Cuando el hombre descubre que la mujer no es como la había soñado, no sabe cómo relacionarse con lo que queda. Pero eso que queda, la mujer real, la humana, la libre, es infinitamente más rica, más valiente, más auténtica. Aceptar a la mujer real exige al hombre una transformación interior. Ya no basta con ser fuerte físicamente ni económicamente. Ahora se le pide que sea fuerte emocionalmente, que sea capaz de mirar sin necesidad de poseer, de escuchar sin necesidad de dominar, de amar sin necesidad de controlar. En otras palabras, se le pide madurez. Nietzsche anticipó este conflicto con una lucidez sorprendente. No porque odiara a las mujeres, como algunos han malinterpretado, sino porque creía que la liberación femenina traería consigo un terremoto cultural. No porque las mujeres cambiaran, sino porque la mayoría de los hombres no estaban listos para conocerlas de verdad. Y es ahí donde radica una de sus advertencias más potentes: cuando la mujer deje de pedir permiso, el viejo mundo perderá el control. Y ese proceso no será cómodo, ni lineal, ni armónico. Pero es necesario. Porque solo cuando la relación entre los sexos se base en la verdad, y no en el miedo, podrán hacer algo más profundo, un vínculo entre iguales, no en poder, sino en dignidad. 4. El poder invisible de la mujer. Durante siglos, el poder ha sido asociado a la fuerza visible, las armas, el dinero, las decisiones políticas, el liderazgo en público. En esa concepción, el poder era algo que se imponía, que se gritaba, que se exhibía. Y como las mujeres fueron, históricamente, excluidas de esos espacios de decisión, se las etiquetó como débiles, dependientes, pasivas. Pero Nietzsche, siempre dispuesto a mirar más allá de las apariencias, vio algo que la mayoría pasaba por alto: el verdadero poder rara vez necesita levantar la voz. Según él, la mujer, relegada por estructuras patriarcales, no se quedó esperando caridad ni permiso. Aprendió a moverse en las sombras, a influir sin imponer, a conquistar sin mandar. Desarrolló un poder silencioso, emocional, psicológico, que no depende de la fuerza bruta, sino de la comprensión profunda de la naturaleza humana. Y lo hizo no por malicia, sino por necesidad. Mientras los hombres construían reinos con espadas, discursos y jerarquías visibles, las mujeres moldeaban a los hombres que los construían. Desde el hogar, la intimidad, la seducción, la crianza o el consejo, ejercían un tipo de dominio relacional. No menos efectivo, sino simplemente distinto. Nietzsche no idealizaba ese poder, lo reconocía. Y lo admiraba, precisamente porque era invisible, sutil, difícil de detectar y aún más difícil de resistir. Para él, la mujer no era víctima ni verdugo, sino estratega natural en un tablero desigual. Al no poder participar en el juego oficial del poder, inventó otros lenguajes, otras herramientas. La belleza, la intuición, la elegancia, la empatía, la percepción emocional se convirtieron en sus escudos y sus espadas. Aprendió a leer gestos, silencios, intenciones. A detectar lo que no se dice. A anticipar reacciones. A guiar decisiones sin necesidad de imponerlas.
Esta forma de poder no se enseña en academias ni se celebra en discursos oficiales, pero está presente en la vida cotidiana. En cómo una madre influencia a su hijo sin palabras. En cómo una pareja logra que su compañero cuestione una decisión sin discutir. En cómo una abuela mantiene unida a una familia solo con su presencia. Es un poder que no domina, pero transforma. Nietzsche consideraba esta habilidad como una maestría invisible que la sociedad prefería ignorar porque desafía su visión jerárquica. Para él, no se trataba de encanto femenino como lo llamaban algunos, ni de manipulación banal. Era un arte, una lectura simbólica refinada, desarrollada durante siglos de exclusión. Las mujeres, al ser juzgadas por cómo eran vistas, no por lo que hacían, aprendieron a dominar la percepción. Y quien domina la percepción, muchas veces domina el juego completo. Lo más provocador de esta visión es que ese poder no siempre era consciente. Muchas mujeres no sabían que estaban ejerciendo influencia, simplemente habían aprendido a sobrevivir. Habían interiorizado formas de estar, de hablar, de ceder, que, lejos de ser signos de sumisión, eran formas de adaptación sofisticada. Como quien aprende a navegar en aguas turbulentas sin provocar olas. Este tipo de poder es también más resiliente. Mientras el poder visible depende del reconocimiento externo, del puesto, del aplauso, el poder femenino que Nietzsche observaba es interno, relacional, casi invisible al ojo no entrenado. Pero no por eso menos eficaz. De hecho, su eficacia radica justamente en su sutileza. Nietzsche no lo llamaba falsedad. Tampoco lo condenaba. Para él, era inteligencia emocional llevada al nivel de supervivencia estratégica. Y esa capacidad de actuar desde la percepción, no desde la imposición, era, para él, una muestra de evolución. Una adaptación instintiva a un entorno hostil. En este sentido, la mujer no era frágil, sino profundamente hábil. Su poder no se manifestaba en el dominio de otros, sino en la capacidad de tocar el mundo sin que el mundo se diera cuenta. Y eso, afirmaba Nietzsche, es una forma de poder aún más profunda, porque quien influye sin ser visto, nunca es fácilmente desafiado. En última instancia, Nietzsche no invitaba a temer ese poder, sino a reconocerlo. Porque solo cuando el hombre acepta que no todo poder se impone con ruido, puede empezar a ver a la mujer como una igual en complejidad, en astucia, en fortaleza. No igual en forma, pero sí en capacidad. Y desde ahí, tal vez, pueda nacer una nueva forma de respeto, no basada en la necesidad, sino en la lucidez compartida. 5. El arte sutil de la manipulación emocional. En una cultura que valora la fuerza visible, el poder silencioso suele ser malinterpretado. Se lo confunde con debilidad, con simple adorno o incluso con engaño. Pero Nietzsche, siempre atento a lo que no se dice, comprendió que lo sutil no es sinónimo de débil y que la verdadera inteligencia emocional no reside en el drama, sino en la precisión. En ese espacio delicado entre el instinto y la conciencia, el filósofo identificó una habilidad que las mujeres habían perfeccionado, la influencia emocional camuflada en amabilidad, dulzura o aparente pasividad. Para Nietzsche, muchas mujeres, debido a siglos de exclusión del poder formal, aprendieron a dominar el campo más volátil de todos, el de las emociones humanas. No podían legislar, gobernar ni dirigir ejércitos, pero podían intuir, influir, inspirar. Y lo hacían no con gritos, sino con gestos. No con fuerza, sino con simbolismo. Lo que para muchos parecía coquetería o sensibilidad, él lo interpretaba como una lectura estratégica del comportamiento humano. Esta influencia no es malicia, como algunos querrían hacerla ver. Tampoco es manipulación en el sentido vulgar del término.
Nietzsche hablaba de una capacidad de percepción simbólica, casi intuitiva, que permite leer el alma del otro sin que éste lo note. Comprender qué desea, qué teme, qué le motiva y desde ahí, actuar. No se trata de mentir, sino de dirigir sin que el otro sienta que ha sido dirigido. Esa es, para Nietzsche, una forma de poder especialmente refinada. Porque el hombre, en su necesidad de controlar y dominar, a menudo se vuelve predecible. En cambio, la mujer, al moverse en un terreno de restricciones históricas, aprendió a adaptarse, a insinuar en vez de imponer, a sugerir en vez de ordenar. Así, logra muchas veces más con una sonrisa que el hombre con una orden. Más con un silencio que con un discurso. El filósofo no hablaba de esto con desprecio, sino con admiración inquieta. Porque ese poder no es evidente, no es cuantificable, y por lo tanto es mucho más difícil de resistir o contrarrestar. ¿Cómo luchar contra una emoción sembrada sutilmente? ¿Cómo defenderse de una influencia que no se impone, sino que se desliza? En esto, Nietzsche veía una genialidad natural, una especie de ajedrez emocional que muchas mujeres juegan sin siquiera darse cuenta, como fruto de una inteligencia adaptativa profundamente arraigada. También es cierto que este tipo de habilidad puede tener un precio. Porque cuando se vive en un mundo donde hay que actuar constantemente para lograr espacio, afecto o respeto, se corre el riesgo de perder contacto con uno mismo. Nietzsche intuía que, en muchas ocasiones, la mujer debía usar una máscara no porque quisiera engañar, sino porque el mundo no le ofrecía otra alternativa para ser escuchada. Y aquí entra en juego una reflexión más profunda: ¿hasta qué punto la sociedad ha obligado a las mujeres a desarrollar estas estrategias? ¿Qué hubiera pasado si se les hubiese reconocido, desde el principio, su valor sin necesidad de disfraz? La respuesta, quizás, no está en juzgar estas formas de influencia, sino en entender su origen. Porque en el fondo, Nietzsche no veía estas dinámicas como juegos de poder superficiales, sino como expresiones complejas de supervivencia emocional en un sistema desigual. Y su llamado no era a combatirlas, sino a reconocerlas. Porque solo cuando el hombre deja de sentirse amenazado por ese poder sutil, y la mujer ya no necesita esconder su fuerza tras una sonrisa, puede comenzar un tipo de relación diferente, no una de seducción disfrazada, sino de conexión consciente. 6. La supervivencia en un mundo injusto. En la historia de la humanidad, pocas cosas han sido tan persistentes como la exclusión. Durante siglos, el mundo fue diseñado, gobernado y narrado por hombres. Las leyes, las guerras, las religiones, incluso las filosofías, fueron moldeadas desde una perspectiva masculina que, por omisión o por intención, relegó a la mujer al margen del poder visible. Y sin embargo, las mujeres no desaparecieron, no colapsaron, no se extinguieron emocionalmente. Al contrario, aprendieron a sobrevivir. Y no solo a sobrevivir, sino a influir, a adaptarse, a mantenerse de pie con una resiliencia que Nietzsche consideraba admirable. Para él, esta capacidad de supervivencia no era casual ni anecdótica. Era un fenómeno profundo, arraigado en la naturaleza humana y especialmente acentuado en el alma femenina. La mujer, decía Nietzsche, desarrolló una forma única de inteligencia, una combinación de estrategia emocional, percepción social y flexibilidad psicológica que le permitía moverse dentro de estructuras que no estaban hechas para ella. No porque fuera débil, sino porque no tenía elección. Cuando se vive en un mundo donde el poder te es negado, hay dos caminos: resignarse o reinventar las reglas del juego desde dentro. Las mujeres, imposibilitadas de imponerse por medios directos, refinaron su habilidad para moverse en los intersticios del sistema. Su fuerza no estaba en la visibilidad,
sino en la constancia. No en la confrontación abierta, sino en la capacidad de resistir sin perderse. En ese contexto, lo que para algunos podía parecer sumisión, era en realidad una forma elevada de estrategia silenciosa. Nietzsche no romantizaba el sufrimiento femenino, pero tampoco lo ignoraba. Entendía que detrás de cada gesto dulce, de cada acto de paciencia, había siglos de entrenamiento emocional para navegar la injusticia sin romperse por dentro. La mujer no era frágil por naturaleza, sino forzada a parecerlo para poder existir sin ser aniquilada emocionalmente en un mundo que no admitía su independencia. Esto, lejos de ser manipulación, era supervivencia. Y no cualquier tipo de supervivencia, sino una profundamente humana, cargada de astucia y dignidad. Nietzsche lo veía como un acto casi heroico, crear una fuerza escondida dentro de una imagen de vulnerabilidad. Convertir la paciencia en poder. Transformar el silencio en mensaje. Usar la percepción como escudo y la intuición como brújula. En sus escritos, el filósofo advertía, no subestimes ese poder, porque precisamente por ser invisible, es aún más difícil de resistir. Era una forma de resistencia disfrazada, no por cobardía, sino por necesidad. El mundo no estaba preparado para una mujer que hablara fuerte, que actuara sin permiso, que liderara sin justificación. Entonces, ellas aprendieron a moverse en el mundo con una presencia camuflada, pero nunca ausente. Y esa presencia tenía consecuencias. Las mujeres no solo sobrevivieron al sistema, lo modificaron desde dentro. Influyeron en las decisiones familiares, en la educación de los hijos, en el equilibrio emocional de los hombres. Lo hicieron sin reconocimiento, muchas veces sin palabras, pero con una eficacia que Nietzsche encontraba fascinante. Porque allí donde el hombre necesitaba estructuras, la mujer creaba redes invisibles. Donde el hombre imponía, la mujer negociaba. Donde el hombre buscaba dominio, la mujer buscaba permanencia. Esta forma de existir no era inferior. Era distinta. Y, en muchos casos, más compleja. Nietzsche sugería que la sociedad, al despreciar este tipo de fuerza, no solo cometía una injusticia, sino que se negaba a sí misma una fuente profunda de sabiduría y equilibrio. Porque en ese arte silencioso de la supervivencia femenina hay una comprensión de la vida que va más allá de la lógica del poder tradicional. Hay intuición, resiliencia, flexibilidad, sensibilidad estratégica. Comprender esto, especialmente para el hombre moderno, no es una amenaza, sino una oportunidad. Una invitación a dejar de ver a la mujer como frágil o dependiente y empezar a verla como lo que siempre ha sido, una sobreviviente lúcida, una estratega emocional, una fuerza callada pero firme. Y cuando ambos sexos se reconocen desde esa verdad, no desde los roles impuestos ni desde la nostalgia de estructuras caducas, entonces puede comenzar a escribirse una nueva historia. Una donde la mujer no tenga que disfrazar su poder y el hombre no tenga que temerlo. 7. La moralidad como estrategia de supervivencia. Una de las observaciones más incisivas y polémicas de Nietzsche fue su visión sobre la moralidad. Para él, la moral no era una verdad universal ni una expresión pura del alma humana. Era, más bien, una construcción histórica, una herramienta desarrollada por los más débiles para equilibrar el juego frente al poder de los más fuertes. Y en el caso de las mujeres, esta tesis adquiría una dimensión aún más profunda. La moralidad femenina no era una virtud natural, sino una estrategia de supervivencia en un mundo que les negaba el poder directo. Durante siglos, la sociedad impuso a las mujeres la imagen de la virtud. Se les educó en la paciencia, la obediencia, la dulzura, la modestia. Se les elogió por ser calladas, por sacrificar sus deseos,
por cuidar a otros antes que a sí mismas. Pero Nietzsche veía algo más allá de esa superficie. Esas virtudes no eran simples adornos del alma femenina, sino mecanismos de defensa, refinados con el tiempo, para protegerse y asegurar un lugar en un entorno hostil. La paciencia no era resignación, era una forma de resistencia. La humildad no era inferioridad, era una vía para ganar aceptación. El sacrificio no era devoción pura, era una moneda emocional que compraba protección, espacio, reconocimiento. Nietzsche no las despreciaba por eso. Al contrario, consideraba que convertir la debilidad en virtud era una forma brillante, aunque trágica, de adaptación. Era una manera de transformar la imposición social en narrativa heroica. Era inteligencia emocional en su estado más sofisticado. Esta moralidad, tan celebrada en muchas culturas, escondía un dolor ancestral, el de no poder ser, sino solo parecer. En vez de permitir que las mujeres expresaran su fuerza abiertamente, se les enseñó a canalizar esa fuerza en formas aceptables por el sistema. Así nació el ideal de la mujer sacrificada, la madre abnegada, la esposa incondicional. Y la sociedad, desesperada por mantener el orden, aceptó esa actuación como si fuera esencia. Pero Nietzsche, que desconfiaba de todo lo que parecía puro o inalterable, no se dejó engañar. Para él, detrás de cada gesto de virtud podía haber un cálculo. No uno malintencionado, sino necesario. Porque cuando no se tiene poder físico, político o económico, se aprende a dominar lo simbólico, lo ético, lo emocional. En ese terreno, la mujer convirtió la narrativa moral en una forma de autoridad silenciosa. ¿Es esto una condena? No. Es una revelación. Una forma de devolver a la mujer su agencia, su capacidad de maniobra en medio de un sistema que la restringía. Porque Nietzsche no afirmaba que las mujeres fingieran moralidad. Lo que decía era más complejo, que habían interiorizado esa moral como una forma de sobrevivir con dignidad, de sostenerse en pie cuando todo lo demás parecía diseñado para hacerlas caer. Cuando una mujer hablaba de justicia, él escuchaba cálculo. Cuando apelaba a la sensibilidad, veía estrategia. No porque creyera que las mujeres eran hipócritas, sino porque entendía que, en un mundo que no les daba poder, la única forma de influir era disfrazar la fuerza de virtud. Esta perspectiva, lejos de reducir a la mujer, la ensalza como una figura profundamente lúcida, adaptativa, intuitiva. Y nos invita, también, a cuestionar nuestras propias nociones de moral. ¿Cuántas de nuestras convicciones son realmente nuestras? ¿Cuántas son máscaras heredadas para sobrevivir socialmente? En última instancia, Nietzsche no escribió estas ideas para descalificar a las mujeres, sino para develar los mecanismos ocultos del poder humano y en especial aquellos que operan en lo invisible. Comprender esta moral femenina como estrategia no disminuye su valor, al contrario, lo engrandece. Porque revela una forma de inteligencia que no necesita alzar la voz para ser efectiva y una fuerza que no necesita destruir para transformar. 8. La mujer independiente como terremoto cultural. Friedrich Nietzsche fue un pensador que no solo observó su tiempo, sino que intuyó el temblor de lo que vendría. En una época donde la mujer aún vivía bajo el peso de expectativas rígidas, de roles domésticos impuestos y de una moralidad condicionada, él ya percibía las primeras grietas. Grietas en el viejo edificio patriarcal, provocadas no por rebeliones violentas, sino por una transformación silenciosa, el surgimiento de la mujer independiente. Para Nietzsche, este fenómeno no era un simple cambio social, era una disrupción civilizatoria. Porque la independencia femenina no solo trastoca la dinámica del hogar, sino que amenaza con derrumbar las estructuras psicológicas y culturales sobre las que el hombre moderno y el mundo que lo rodea,
Ha construido su identidad. No se trata simplemente de una mujer que trabaja, que vota o que toma decisiones. Se trata de una mujer que ya no necesita pedir permiso. Y eso, decía Nietzsche, desestabiliza profundamente al hombre que ha sido educado para sentirse superior por defecto. El hombre que ha construido su valor sobre su utilidad, su fuerza física, su rol de proveedor o protector, se encuentra de pronto ante una mujer que no lo necesita para definirse. Ella no le teme, no lo idealiza, no espera que la salve. Ella se basta. Este giro en la narrativa no siempre genera admiración. Con frecuencia, genera resentimiento. Porque el orgullo masculino, frágil cuando se basa en la dependencia ajena, no sabe cómo enfrentarse a una mujer libre. Una mujer que no se somete, que no endulza sus palabras, que no se conforma con ser secundaria en ninguna historia. Y en lugar de respetarla, muchos hombres la rechazan. No porque ella haya hecho algo malo, sino porque ella representa el fin de una era. Nietzsche no veía esto como una tragedia, sino como una oportunidad. Pero una oportunidad incómoda. La aparición de la mujer independiente exige que el hombre se reinvente. Que descubra quién es más allá del poder, del control o de la superioridad simbólica. Que aprenda a compartir, no desde la condescendencia, sino desde la igualdad interior. Y eso no es fácil. Porque muchos no han aprendido a amarse a sí mismos sin ser necesitados. La mujer independiente no solo es un desafío para el hombre, también lo es para la sociedad entera. Porque cuestiona la forma en que entendemos la familia, el amor, el trabajo, el liderazgo y hasta la espiritualidad. Su sola existencia nos obliga a revisar lo que dábamos por sentado. Nos enfrenta con preguntas incómodas: ¿puede haber amor sin dependencia? ¿Puede un hombre sentirse valioso sin dominar? ¿Puede una relación sostenerse sobre la libertad mutua y no sobre el sacrificio? Estas no son preguntas retóricas. Son interrogantes urgentes. Y Nietzsche sabía que la respuesta no estaba en volver al pasado ni en idealizar el futuro. Estaba en mirar el presente con honestidad. En aceptar que la mujer liberada de la necesidad se convierte en una fuerza de la naturaleza, ya no está confinada al encanto pasivo ni a la superioridad moral. Ahora es directa, autónoma, y no se disculpa por serlo. Y esa mujer, afirmaba Nietzsche, aterroriza a un mundo construido sobre ilusiones reconfortantes. Porque ya no puede ser controlada con flores ni con reglas. Porque ha entendido que su valor no proviene de cómo la miran, sino de cómo se mira a sí misma. Y cuando una mujer se ve con claridad, todo lo que la rodea tiembla. No para destruir, sino para reconstruir. No para venganza, sino para verdad. 9. Una nueva posibilidad de amor verdadero. Después de desnudar las ilusiones, de reconocer las estrategias, de aceptar el poder sutil y la independencia femenina, Nietzsche no se queda en la crítica ni en el desencanto. Su pensamiento, aunque incómodo, abre una puerta inesperada, la posibilidad de un amor distinto. No el amor que nace del ideal, del control o de la necesidad, sino uno que surge del encuentro real entre dos seres humanos libres, conscientes y profundamente imperfectos. Nietzsche no creía que esta forma de amor fuera común. De hecho, afirmaba que la mayoría de las relaciones están construidas sobre ficciones mutuas. Él las veía como juegos silenciosos de poder, el hombre buscando sentirse necesario, la mujer buscando protección emocional o validación simbólica. Cada uno proyectando, cada uno ocultando. Pero también creía que había algo más allá de ese teatro. Algo raro, sí, pero posible. Ese algo no se parece al romanticismo tradicional.
no está lleno de promesas eternas ni de metáforas idealizadas. Es un amor más sobrio, más maduro, más brutalmente honesto. Un amor que no nace del vacío que el otro debe llenar, sino del reconocimiento compartido de la vulnerabilidad. Donde ya no se busca controlar al otro, ni salvarlo, ni idealizarlo, sino simplemente estar presente con todo lo que uno es y todo lo que el otro es. Para Nietzsche, este tipo de relación exige una transformación radical. Exige que el hombre renuncie al resentimiento hacia la mujer que ya no lo necesita. Que deje de lamentarse por la pérdida de su posición simbólica y empiece a construir desde el respeto genuino. A su vez, exige que la mujer abandone la rabia acumulada hacia siglos de opresión sin caer en el cinismo o la revancha emocional. Solo así, cuando ambos sueltan el pasado, no lo niegan, sino que lo trascienden, pueden hacer una conexión real. En esta nueva forma de amar, no hay salvadores ni víctimas. No hay musas ni mártires. Hay personas completas que ya no buscan validación externa, sino expansión interna. Que ya no necesitan jugar roles heredados, sino que se eligen desde la libertad. La libertad de quedarse, no porque se deba, sino porque se desea. La libertad de irse, no como castigo, sino como acto de coherencia. Nietzsche no idealizaba esta posibilidad. Sabía que era difícil, que requería un coraje que pocos están dispuestos a ejercer, el coraje de mirar al otro sin máscara y de mostrarse también sin disfraz. El coraje de no utilizar el amor como refugio emocional, sino como plataforma de crecimiento mutuo. Y quizás por eso, este tipo de amor es tan escaso. Porque implica dejar morir una parte de nosotros, la que necesita controlar, la que teme ser abandonada, la que idealiza para no ver. Implica abandonar la seguridad de las ficciones para habitar la incertidumbre de lo real. Pero cuando se logra, aunque sea por un momento, lo que nace no es solo amor. Es una nueva forma de existir juntos. Una alianza entre iguales, no en todo, pero sí en dignidad. Una conexión donde la fuerza no se impone, sino que se comparte. Donde el silencio ya no es manipulación, sino paz. Donde la diferencia ya no divide, sino que enriquece. Este amor, para Nietzsche, no es un final feliz. Es un comienzo real. Una forma de vivir el vínculo con los pies en la tierra y el alma despierta. No para escapar del mundo, sino para habitarlo con más claridad, más honestidad y más verdad. Amar sin máscaras. Llegar hasta aquí no es solo cuestión de tiempo. Es cuestión de valentía. Valentía para mirar de frente las verdades que muchos prefieren evitar. Valentía para cuestionar lo que nos enseñaron sobre el amor, sobre el poder, sobre la mujer y sobre nosotros mismos. Friedrich Nietzsche no nos dio respuestas fáciles. Nos ofreció algo mucho más valioso, un espejo sin adornos. A lo largo de estas reflexiones, no hemos buscado condenar ni idealizar, sino comprender. Comprender que detrás de cada gesto dulce puede haber una historia de supervivencia. Que la independencia femenina no es una amenaza, sino una revolución silenciosa que exige una nueva forma de ser hombre. Que el verdadero amor no nace del control ni de la necesidad, sino de dos libertades que se encuentran sin miedo. Hoy, más que nunca, necesitamos relaciones conscientes. Vínculos donde podamos dejar caer las máscaras. Donde el respeto no sea un disfraz, sino una práctica diaria. Donde la mujer no tenga que suavizar su voz para ser escuchada, y el hombre no tenga que demostrar fuerza para ser amado. Donde podamos ser, simplemente, humanos. Igualmente imperfectos. Igualmente valiosos. Si este contenido te hizo pensar, si removió algo dentro de ti,
te invito a que no te lo guardes. Dale like al video si conectaste con estas ideas. Comparte este mensaje con alguien que también esté listo para mirar más allá de la superficie. Déjame tu comentario. Quiero saber qué parte te resonó más, qué verdad te incomodó o te abrió los ojos. Y si sientes que este tipo de reflexiones hacen falta en el mundo, suscríbete al canal. Porque esto no termina aquí. Hay mucho más que explorar, que cuestionar, que transformar. Gracias por llegar hasta aquí. La verdad puede doler, sí, pero también puede liberarnos.